departamento afectado por numerosos huracanes de variada intensidad. Puertorriqueñas que nos están escuchando. Vieques y Culebra. El huracán María en Puerto Rico y la devastación. En la historia de Puerto Rico hemos visto los impactos de huracanes que han afectado a la isla. Durante tanto tiempo muchos han sufrido por ser un área donde el paso de los huracanes es inminente. El huracán San Ciriaco. Este huracán llega a la isla con vientos de intensidad de más de 100 millas por hora, dejando un saldo de 3.369 muertes. Huracán San Felipe. Este huracán cruza la isla del sureste al noreste con vientos de más de 160 millas por hora, siendo un fuerte huracán. Huracán San Ciprián. Este huracán entró por Ceiba como categoría 3 con viento estimado de 120 millas por hora. Huracán Santa Clara. Este huracán entró por Patillas como categoría 1 dirigiendo su ruta saliendo por Arecibo, dejando 16 muertes y una gran pérdida estimada de más de 40 millones de dólares. Huracán Hugo. Este huracán entra como categoría 4 haciendo mucho daño en los municipios de Vieques y Culebra y gran parte de la isla. Hugo. Las imágenes captadas por nuestros camarógrafos viajaron el mundo entero y fueron transmitidas también por las principales cadenas de televisión en los Estados Unidos. Ahora les presento este resumen de esas imágenes del azote del huracán Hugo presentado por nuestro editor Rudy Mata. Todos los residentes de Cerro San Tomás, favor de abordar la guagua que los transportará al refugio. Favor darse prisa. El huracán se encuentra a 210 millas de nosotros. El huracán Hortensia entra por el sur como categoría 1, pero lo más daño que hizo en la isla fueron las fuertes lluvias que inundaron muchas áreas de la isla de Puerto Rico. El huracán George impacta la isla pasando de un lado a otro con viento aproximado de 115 millas por hora, siendo un huracán que causó daño y destrucción sobre más de 28,000 hogares en Puerto Rico. También tenemos al huracán Irma, que tocó tierra el 6 de septiembre de 2017, con vientos hasta 100 millas por hora. La tormenta cortó las fuentes de energía aproximadamente 2/3 de la isla, dejando a las comunidades desconectadas y en desorden. Puertorriqueños y puertorriqueñas que nos están escuchando, si no han tomado acción, hay que tomar acción ya. Y uno de los huracanes más recientes es el huracán María, que revolcó a Puerto Rico con bastante fuerza y dejó al 100% de la isla a oscuras y al 60% de la gente sin agua.
acabó con las telecomunicaciones y provocó 2.975 muertes y daños por $100 millones. La isla retrocedió 40 años en el tiempo por este desastre y este golpe del huracán María. El huracán de categoría 1, Fiona, azotó la costa suroeste de Puerto Rico, causando un apagón general, graves inundaciones y daños catalogados de catastróficos. El agua envolvió coches, primeros pisos e incluso la pista de un aeropuerto de la región sur del país. Gusto en saludarte, Rafael, nuevamente, y las condiciones son muy diferentes a como estamos reportando ayer. Ya puedes estar viendo un poco cómo las condiciones del tiempo están de huracán categoría 1, como bien lo ha dicho el Servicio Nacional de Huracanes de la isla. Hay ríos desbordados, hay inclusive lugares que se han caído también el terreno. Y como bien dijiste, gran parte de Puerto Rico quedó en un momento dado sin servicio de energía eléctrica. Aquí mismo en Ponce y otras en el hotel donde estamos, que quedaron prácticamente varados, turistas que tenían planificado regresar a sus hogares hoy. Sí, no, recuérdate, el detalle está como tal cuando sucedió de María, que la gente ya está preocupada y preparándose para la situación y pues los problemas con la luz que hay en realidad. En estos momentos estoy terminando los preparativos de cerrar la tienda para proteger y no se pierda equipo ni se dañe como tal. Y pues siempre hay personas en la calle un poco, pero bien mínimo en realidad. Lamentablemente, cada año, tanto el Caribe como la isla de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y aún hasta Miami, siempre están pendientes por esos sistemas que se acercan. Tarde o temprano siempre hay uno que nos alcanza. Así es que estaremos, ¿verdad?, pendientes cada año, y les pido a ustedes que sigan orando, ¿verdad?, por estas situaciones de los temporales, cuando los huracanes pues hacen sus desastres aquí en la isla, no solamente en Puerto Rico, sino aquellas islas del Caribe y aquellos que nos rodean. Así que saludos a todos y bendiciones.